¿Qué tal? Bienvenidos al canal de estrategias de inversión, nuevamente consultorio de bolsa y como siempre consultorio de bolsa de la mano de BBVA Trader con Ángel Coteral, que ya saludamos. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Raquel, buenos días. Aquí estamos, viendo mercados un poquito a la baja. Vamos a ver qué nos preguntan hoy nuestros usuarios. Pues Ángel, muchas preguntas, muchas de la bolsa española, también tengo que decirte. Y nada, vamos a empezar ya directamente porque como te decía tenemos más, casi 10 preguntas o más de 10 de nuestros usuarios, así que vamos a ello. Primera, Ajá. Iberdrola. El usuario nos dice que desearía comprar acciones de la eléctrica del IBEX y lo desearía hacer para muy largo plazo. Te pregunta, ¿qué precio sería razonable para hacer la compra en este 2025? Bueno, pues vamos a ver Iberdrola, porque la verdad es que en el largo plazo vemos que está claramente alcista, muy claramente alcista. Incluso, bueno, pues esto es histórico, con lo cual podríamos hablar que subida libre, ¿no? No ha visto esos niveles anteriormente y por lo tanto tendríamos que establecer por debajo, quizá los niveles de soporte más que los niveles, que por cierto aquí no los tengo, pero bueno, los marcamos en un momentito y vemos este nivel para Iberdrola a largo plazo. Lógicamente, la estructura que tiene después de haber roto estos máximos anteriores, que es donde nos vamos a poner como primer soporte, pues es buena. Es claramente en cualquier recogida. Tendríamos el soporte en 14,18, ¿de acuerdo? Lo pondríamos aquí en ese 14,18 euros como soporte, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que por arriba no hay nada, por lo tanto creo que es una opción buena. A medio, y como nos dice, a medio largo plazo no habría ningún problema. La media de 200 sesiones sigue vigente y muy por debajo, con lo cual hay mucho margen. Y de hecho, en todo caso, si tuviéramos que poner un stop, por poner siempre algún movimiento, sería el nivel de stop, niveles de 13,68. Aquí pondríamos el stop. Pero vamos, que inicialmente en el largo plazo sería una entrada a niveles de 14-18 para mantener a lo largo. Y bueno, pues el stop loss, como hemos dicho, en este caso a estos niveles de 13,70. Pues ahí quedan esos niveles para Iberdrola y seguimos en la bolsa española, ahora no en el IBEX, sino en el mercado continuo. No nos piden una valoración exacta, nos piden tu valoración general del valor Neinor. Vamos a poner negro. Bueno, como no nos da muchas connotaciones, bueno, este es el corto plazo, es el diario. Podría decirle que el largo plazo de esta compañía, de Neinor Homes, pues como vemos es de una verticalidad y una aceleración alcista clara, con dos velas de recorte, de recogida, ¿no? Por lo tanto, en ese recorte es donde le vamos a situar al lector y usuario para ver dónde intentar coger la compañía. En este caso, muy cercana a esta media de 200 sesiones, que si le vemos a lo largo del tiempo y lo planteamos más a largo plazo, pues vemos que desde que se está por encima claramente en septiembre del 23, pues aquí se acercó un poco, pero luego se alejó muchísimo. Por lo tanto, lo que nos da oportunidad de ese acercamiento es entrada con posible stop, que aquí sí que es claro, un stop en 12,85, entradas a niveles de soporte de 13,28 y con una connotación, le digo al usuario, y es que a mí personalmente esta figura aquí, este nivel de ruptura de este mínimo con este otro mínimo, me parece peligroso. Por lo tanto, para la estrategia seguir con Neymar. Si no tenemos, yo de momento no entraría hasta que no superara 14,29 o muy claro en 13,28 con el stop en 12,85. No actualmente, que todavía estaríamos hablando en 13,74 y lógicamente hasta el stop pues todavía habría un 6%, está más amplio. Entonces, o cerquita del stop, 13,28 para tener un stop más ceñido, o una vez superado el 14,29, ya que la pérdida de esta directriz, aunque tenemos la media móvil como soporte, me da que esto pueda ser un pullback a la zona de ruptura para seguir cayendo. Entonces, la mayor confianza
cuando supere el 14,29. Si no, 13,28 ceñido, el stop 12,85. Pues muy seguro que nuestros inversores han anotado esos niveles, atento a esos niveles clave de Ángel Cotera para entrar en Neynor. Ángel, cambiamos de escenario, miramos ahora a la bolsa de Estados Unidos y nos preguntan por dos valores, dos de los grandes, nos preguntan por SAP y Salesforce. El usuario quiere saber, bueno, aparte de, por supuesto, el análisis técnico, niveles clave de soportes y resistencias. Vale, perfecto. Pues vamos con SAP. A largo plazo, en gráfico mensual, repetimos, siempre introducimos para saber dónde venimos el gráfico de cada vela, es un mes, esto viene desde 2016, incluso podríamos poner antes, pero vemos la aceleración desde ese 2022 que hizo octubre, pues un punto de inflexión claro, y la aceleración actualmente para el largo plazo, simplemente un recorte de momento, ni la pérdida de 234,35, o sea, que es la vela claramente alcista. Entonces, podemos bajar de temporalidad, nos podemos ir al semanal para ver este rango lateral 234,9, 283,50 en semanal, en el medio largo plazo. Bien, y vemos cómo ha habido un recorte que ha llegado justo a esa zona. Vale, estamos quizá lateralizando, pero con una tendencia de fondo alcista, ¿vale? Tendencia de fondo alcista de la compañía. Y aquí vemos en el recorte y vemos, bueno, con la directriz que está intentando volver a recuperarla por la parte de arriba, pero lo importante, niveles en el que esto que sucede en este máximo y mínimo máximo, bueno, pues no sabemos si puede ser aquí aquí ve un gap alcista que luego lo cierra rápidamente, con lo cual tiene muy poca implicación y bueno, la fortaleza bajista. Aquí me ocurre un poquito con esta figura lo que decíamos antes también de Neynor, y es que en esta posible figura con esta pérdida tan agresiva, pues marcaría quizá el nivel de 262,50 como una resistencia clara y evidente, porque el movimiento actual puede haber sido un pullback hacia esa zona. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, resistencia 262,50 es nuestra primera resistencia clave actual en el corto plazo diario, con gráfico diario de SAP. Con un soporte. El primer soporte lo vamos a establecer en 200, vamos, primer y único, con 246,95. ¿Vale? En este caso, hasta ahí podría llegar el recorte de esta pauta y ahí sí podríamos ser compradores dentro de la compañía con un stop en 234,90. El espacio temporal que podemos ver, bueno, pues la media móvil va claramente por debajo, como decíamos anteriormente en el otro valor. Es importante que nos ayude a tener una tendencia de fondo alcista y con un recorte actual. De momento serían los niveles. Y aquí le he bajado al 240 minutos, es decir, el 4 horas, para que veamos que el movimiento actual ha sido, vamos, ha podido ser un pullback, como decía anteriormente y en el otro valor, un pullback hacia zona de ruptura, que aquí vemos incluso este pequeño gap que se abre ahí, aquí, y bueno, ha ido hacia él, no ha sido capaz de cerrarlo y ha vuelto a bajar. Bueno, pues aquí el soporte que decimos de 249,10 es importante en este caso. 249,10 en el corto plazo, si lo perdiese, pues tendríamos que, lógicamente, salir del valor, ¿no? Eso es para el corto plazo. ¿Y qué hay de Salesforce, Ángel? Salesforce, perdón, Raquel. Vamos a Salesforce, que en mensual, de donde venimos, como decimos, en este caso 2018, vemos también que el valor ha ido haciendo máximos crecientes, mínimos crecientes, sobre todo desde este mínimo del 2022, como decíamos, claramente, y donde se puede ver la directriz alcista marcada. Y lo que ha hecho ahora es un recorte bastante serio, por lo que se puede ver en gráfico mensual, con dos velas claramente a la baja. Entonces vamos a ver qué es esta, que además ocurre en casi todas, bueno, no casi todas, en muchas de las compañías del Nasdaq 100, incluso del S&P ya al menos, las 7 magníficas, es decir, esta estructura en la que ha habido un máximo decreciente y un mínimo claramente decreciente, pero claramente con una fortaleza muy elevada. Y como vemos, esto es semanal y si nos pusiéramos en Heikin Ashi, todavía veríamos que la connotación con las velas más fuertes
y con más claramente tendencia. ¿Y qué hacemos actualmente? Bueno, pues un rebote. No podemos establecer otra cosa. Quizá lo de ahora es básicamente solo un pullback. Aquí me pongo el FIBO 38 para el usuario tenerlo en cuenta que respecto a este aspecto, lo que nos puede en semanal, estamos en gráfico semanal, es que pasa el 38-20 es buena señal. No ha perdido ese 38-20 desde los mínimos del año 22 y por lo tanto la estructura alcista de fondo se mantiene. Y tendríamos que perderla claramente para perder la estructura largo plazista alcista que mantiene esta compañía. No obstante, vamos a ir al gráfico diario y vamos a marcar tanto la directriz de pérdida, que no nos gusta a mí particularmente nada, y de la aceleración nada más perder esa directriz de esos máximos descendentes con este mínimo y mínimo perdido y aceleración. Bueno, pues el pullback va hacia la zona de la media móvil. Lo primero que tendríamos que tener claro para apostar por la compañía y luego gestionar es la superación de la media móvil de 200 sesiones en diario. De momento ha ido hacia ella y ha hecho un pullback y no lo vemos claro que esté, sino simplemente sea un pullback. Por lo tanto, si estamos dentro bien, si no estamos, mucho cuidado, porque sí, ok, puede volver a bajar hasta estos niveles de 2,69. Aquí ya hay que ceñir mucho el stop. 2,69,75 podríamos ser compradores, pero con 2,65,70 muy poco margen de error porque la caída puede ser muy acelerada y muy brusca y por lo tanto, cuidadito. De momento, esto es en gráfico diario y puede ser que estamos hoy a miércoles, que el viernes, ojalá sea así, esté claramente por encima en un gráfico diario de esta media de 200 sesiones e intente atacar 306,45, que evidentemente, como decía antes, aquí se podría entrar incluso con una parte, un tercio, sería la ruptura de esa resistencia lo que me daría confianza para volver a entrar. Entonces yo con menor riesgo entraría siempre superando la 306,45. Pues volvemos a la bolsa española, volvemos a nuestro IBEX 35. Nos preguntan por Enagas. ¿Quieres saber tu opinión? ¿Qué te parece entrar ahora en el valor? De Enagas, pues bueno, vamos a ver Enagas en mensual. La verdad es que Enagas mensualmente vemos que el patrón que tiene es de bajistas, de mínimos y máximos decrecientes. Y por lo tanto, bueno, en esta ocasión vuelve a hacerlo, lo ha hecho en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si cogerlo a tiempo o cogerlo ya justo cuando está terminando esta pauta. Aquí vamos claramente al diario, donde, bueno, pues he hecho varias cosas. Una es ver si este movimiento que hace aquí un mínimo con un máximo, luego un hueco de abajo aquí, bueno, esto podrá ser por algún dividendo, y luego la subida, que la media móvil es lo que le está costando superar la media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver que aquí no se me ha quedado en diario porque quería marcar esa media móvil para ver en el paso del tiempo. Es importante que veamos que valga la redundancia, la importancia de esa media móvil y cómo el valor, bueno, si lo pierde ahí en el gap, marcábamos antes, y ya, aunque se acerca, si veis, va tanteando o testeando la media móvil en alguna ocasión. Aquí el proceso bajista aquí parece que hace un suelo, parece que quiere que está realizando un suelo, eso es cierto, pero está ahí luchando. Lo bueno para mi modo de ver en este tipo de valor que no es muy volátil, pues no, porque está justo en la media móvil y podemos intentar arriesgar o gestionar, como decíamos. Es decir, bueno, pues podemos intentar entrar y con un stop en 12,35 o incluso, bueno, y nuestro soporte del 12,73. Verdad que está muy cercano a la resistencia. Sería la superación de 13,15, pero hay que recordar que este valor tiene otra que es 13,40, ¿vale? Tenemos que recordar esas dos resistencias que están bastante cercanas. Hasta que no superara el 13,40, quizá la subida no sería más clara dentro de la compañía. Yo, personalmente, creo que hay compañías más evidentes, son más claramente alcista que esta, que de momento le está costando superar la media de 200 sesiones. Lo dicho, soporte 12,73.
Si entramos con una parte, gestionamos la entrada porque lo importante sería la superación del 13,40 para ver un valor que en el largo plazo recuperase posiciones, pero si no todavía puede estar luchando con su resistencia. Pues atentos a ese nivel clave 13,40 para ver si el valor consigue entrar en tendencia alcista. Como decía Ángel Cotera, seguimos en la bolsa española y nos preguntan por otro valor del IBEX, nos preguntan por Acciona. El usuario dice que tiene compradas acciones a 113,7 con una plusvalía del 10% y dice que el stop loss lo tiene dinámico del 4%. Pregunta que hasta dónde crees que puede llegar el valor. El usuario dice que a él Acciona es una acción, para la redundancia, que le gusta, pero bueno, que cree que es momento quizá de mirar otras opciones. Bueno, las opciones están ahí, eso está claro. Vamos a ver cómo vemos Acciona. Largo plazo, mensual. En este caso, incluso, bueno, pues nos paramos desde el 2012, pero bueno, vemos la subida que como este valor cogió desde 2021, en este caso, y contra el mercado, cuando el mercado cogió ese octubre de punto de inflexión al alza, él lo cogió a la baja y toda esa subida que tuvo en los mercados generalizados lo tuvo esta compañía al contrario, hasta principios de 2024, donde ha hecho este mínimo. Bueno y mensual que se acerca a la media móvil de 200 sesiones en gráfico mensual. Vamos a establecer niveles actuales para que nuestro usuario se vea con más cercanía. Claro es que este patrón o esta línea que se inicia en estos máximos que decíamos, en este caso de septiembre del 2024, lo vamos a tomar un poco también como referencia en una resistencia a futuro de objetivo de nuestro usuario, porque vemos que esta línea es la que más o menos estábamos hablando en anteriores gráficos, que no suele ser muy para allá. En este caso es quizá más concreta porque parece un hombro cabeza a hombro y con la ruptura a partir de ahí hubo un descenso muy grande, ¿no? Actualmente aquí parece una formación de suelo y sobre todo la compañía se empieza a cotizar en gráfico diario, volvemos sobre esta media de 200 sesiones y bueno, pues ahora hay un recorte, hay una aceleración y un proceso de aceleración muy evidente y muy fuerte con una rentabilidad y parece que se frena en ese 127,27 que vamos a establecer como primera resistencia. La entrada de nuestro usuario y lector está en 113,7 y nos dice que pone un stop a nivel de precio, pues el precio está aquí, de un 4% aproximadamente, más o menos ahí, eso es el 407, ¿bien? Vale, a mí me parece perfecta las estrategias con stop, ya sean dinámicos, yo trabajo por precios y por figuras y quizá, bueno, o por volatilidades, incluso ahora mismo podría subir el stop, no en el 121.10, pero por si es verdad que tengo otras compañías a tiro, pues pongo una volatilidad más, cierro un poquito más. Pero no obstante, me parece muy bien la manera de trabajar de cada uno, ¿eh? Es la buena. Siempre y cuando nos funcione, es la buena. Entonces, sigue estando, yo creo que en una buena pauta la compañía, ha hecho el suelo, ha roto la media de 200, ha generado un máximo, ha retrocedido como sanamente y ahora mismo, bueno, pues parece que vuelve a intentar tirar y puede ir a 127,27. El segundo objetivo sería 132. Yo inicialmente, bueno, pues con la tesitura, voy a ver de dónde 5 años atrás en diario, dónde nos viene, qué es lo que ocurre con esta compañía, que esta gente, yo por lo menos, a lo mejor sí intentaba mínimo el 127 y bueno, miraría a ver cómo estaría el valor en esos 127 que puede volver a testear. Si no, bueno, pues podría plantearme hasta el 132, quizá más ya no me lo plantearía. 130, 132 sería mi resistencia a seguir en esta etapa. Pues ahí queda esa recomendación para Acciona. Nos preguntan también precisamente por su filial de renovables, nos preguntan por Acciona Energía. Hay un usuario que está interesado en entrar en el valor y nos quiere saber tu opinión de qué te parece esta acción para tenerla en la cartera a largo plazo. Y también pregunta que si no te gusta esta, si crees que hay alguna alternativa mejor. Bueno, inicialmente le comento, en mensual, como decíamos antes, y desde estos máximos del año 22,
En este caso no es ni como su filial la Acciona, en que hemos visto un suelo bastante claro y evidente con una superación en diario, que ahora veremos, de esa media de 200. En este caso, las velas, la última más clara fue la de final de año, con una clara vela bajista, creando este mínimo de 17,80 y a día de hoy por debajo de él. No da, a mí de momento no me da ningún patrón, aquí le vemos en diario, muy alejado de esa media, sin ningún patrón en el precio que me dé significación de que se ha terminado la bajada o que el lateral pueda seguir mantenido. Por lo tanto, yo no la veo como un valor a tener en cuenta o dentro de mi punto de mira. Otros, yo siempre lo digo, yo no voy a buscar compañías. Me suena lógicamente Iberdrola y Endesa como que hacen en las renovables, evidente, aunque son grandes y que como hemos visto Iberdrola, que la acaba de ver en su vida libre, Endesa creo que de la misma forma, y quizá voy más con valores fuertes ya, con una tendencia muy consolidada, que con estos que lo único que consolidan es la bajada a día de hoy. Pero en este no entraría de momento. Ángel, pues nos preguntan por otro valor de este sector y del IBEX 35. Nos preguntan por Solaria. Quieren saber tu opinión desde el lado técnico. El usuario dice que lleva cotizando de forma muy lateral tiempo. Él tiene acciones y dice que no sabe si vender al aproximarse a la resistencia de los 8,55 o crees que es mejor esperar a ver qué pasa y si remonta. Bueno, pues sí, la verdad es que va a ser similar. Vamos a ver, lo que ocurre es que Solaria, como su inicio, fijaros que es desde el 2000, muy atrás, el 10, una cosa así, 11, pero bueno, la cuestión es que vemos que sí fue, lógicamente llegó hasta más de 30 en el 2021, pero bueno, en gráfico mensual se ve claramente que es bajada, bajada tras bajada, bajada tras bajada, y que, bueno, esto es, en este caso, octubre del 24, que es el punto de inflexión en todos los mercados, pero aquí para ellos, bajada, 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 mínimo decreciente, máximo decreciente, sin descanso. Por lo tanto, al igual que el anterior, no veo ningún nivel. Aquí lo que ocurre, he puesto que en el otro caso era unos laterales con mínimos descendentes. Aquí ha ocurrido lo mismo, incluso hace nada. Esto es del 3 y aquí pasa hasta, el 21 y esto es el 24 de marzo y vuelve a perder los mínimos anteriores. Soporte resistencia a 7,35. Ahora ya es resistencia. Antes era el soporte, ha pasado a ser resistencia porque ha vuelto a perder el mínimo. Sigue sin patrón. Solaria sí nos lo han preguntado en días anteriores, semanas anteriores, vamos, en otros consultorios, y no tenemos, porque esto está graficado, incluso esta media móvil siempre la grafico y tengo que ir bajando el rectángulo porque viene con inclinación claramente bajista. 8,55, ojalá rebotar hasta ahí. Le digo, el usuario que nos pregunta salirse ahí, ojalá tuviera la opción, como en esta vela en su día la hubo, ojalá tenga la opción. Lo primero, superar la de 52, que ya sería un logro, ¿no? Podríamos intentar decir que el 8 va a ser su resistencia. Actualmente es bajista y sin figura o patrón de suelo, al igual que Acciona Renovable que hemos visto anteriormente. No da lugar de momento. Pues ahí queda también ese análisis técnico para Solaria y volvemos a la bolsa de Wall Street. Nos preguntan por Home Depot. El usuario dice que está dentro del valor, pero que está con pérdidas y quiere saber tu opinión, quiere saber cómo la ves a medio plazo. Vale, pues vamos con Home Depot, medio plazo, para que veamos la diferencia, la perspectiva, la directriz de un valor que, bueno, que ha tenido recortes serios como el año 22, en este caso acompañando a todos los mercados, y bueno, y luego septiembre-octubre, donde en este caso le tardó más en reaccionar, pero superó los máximos del año 21-22 inicios, ¿no? Superó y ahora está en retroceso. Su fondo sigue siendo alcista, e incluso, bueno, pues habría que ver desde dónde tomar en esto, pero ahora lo vemos para darle más datos más concretos al usuario. Aquí, a mí particularmente, no me gusta esta figura de techo, este hombro-cabeza, hombro o posible hombro-cabeza, hombro, que siempre vemos aquí en estas figuras de estos valores, y con una caída vertical. Vamos a ver cómo está en el diario para
pero eso ya nos marca que un rebote. Vemos en el diario que aquí lo marco desde este inicio, la directriz, o bueno, en este caso llamada línea clavicular, porque digamos hombro, cabeza, hombro, pero en definitiva es este máximo con este mínimo, este máximo y la pérdida de estos mínimos claras, que además coinciden con la media móvil de 200 y por lo tanto le da más fuerza o más validez a la pérdida de esos mínimos y a la proyección bajista que ha tenido. Lo que ocurre que en esta figura, pues no va aquí la flecha porque muchas veces se dice, bueno, pues la línea clavicular y es donde se pierde tiene el objetivo, es decir, le quedaría objetivo, porque le quedaría casi hasta estos mínimos, incluso más, ¿no? De pérdida y por lo tanto hay que tener cuidado. No sé si me decía de entrar o que ya tenía, no. Yo ahora mismo. Dice que está en el valor con pérdida. Está en el valor con pérdida, perdón, pues es verdad, ahora me lo repite, lo recuerdo. Pues yo inicialmente, y dependiendo de la cantidad que tuviera y si la pérdida, la entrada, habría que valorarlo, pero para mí mi estrategia sería, en el caso de, porque es verdad que aquí hay un hueco pequeño, pero un hueco alcista, a ver si lo mantiene, a que sea un hueco de escape, de implicación alcista cuando llega a 3 días, 3 velas diarias y me supere este máximo para que vaya hasta este nivel, 381. Aquí, este 381 lo vería como un nivel de salida más que de entrada, evidentemente, porque sería el pullback que no lo había hecho y que ocurre en muchas compañías americanas, que la bajada ha sido muy brusca con el índice tecnológico y tal, y que en este pullback se gestionaría la salida, es decir, si ahí, con la totalidad de mi cuenta, en este valor, tengo una pérdida muy asumible, yo me saldría y quitaría riesgo. Ya pensaría luego cómo entrar, si me supera realmente, volvería a entrar, pero con un riesgo ya mucho menor y con una confianza en que la pauta bajista de este hombro cabeza a hombro se ha eliminado por completo, que puede ser así porque no tiene por qué cumplirse ni mucho menos, y sobre todo el objetivo, que ya ha hecho una barrida bastante seria. Entonces, bueno, pero ya yo lo entraría con más riesgo. Y si no, pues parcialmente, si la pérdida es porque yo he entrado por estos niveles de 420, bueno, pues quitaría peso a mi pérdida, una parte proporcional. Pero resistencia 381, y aquí ciño el stop porque la entrada sería en caso de volver a 346, 46.5, a 346, 47, más o menos, podría ser un nivel de soporte con un stop en 340 ceñido por la situación de esta figura que puede ser claramente bajista y entonces no quiero asumir pues mucho más de esa pérdida que pueda ser de un 2, no un pico por ciento, casi un 2%, pero no más. Pues ahí queda esa estrategia y esos niveles clave para Home Depot. Volvemos al IBEX 35, miramos al sector inmobiliario y concretamente miramos a Merlin Properties. El usuario nos dice que hace una semana dio orden de compra limitada a 9,62 con un margen de tiempo bastante amplio. Dice que la acción de momento se le ha escapado y la pregunta es si debe anular la orden y poner el precio que está actualmente o dejarla a ver si vuelve a retroceder. Vale, pues vamos a ver su compañía. En este caso la tenemos aquí, Merlin Properties, y bueno, pues ha ido hacia estos máximos históricos del 20, más recortado. Aquí la figura, lo que, bueno, vemos que esta vela es buena, pero luego en general nos baja 2. Vamos a ver cómo en semanal vemos esa figura que pueda ser de techo o cómo está. Aquí fijaros que incluso pueda ser esto un hombro, una cabeza, un hombro. Lo que ocurre en esta figura es que para mí la dificultad que tiene es la no pérdida de esta, porque si marcamos de aquí este hombro, vemos ahí que esto de aquí es la cabeza y el hombro se debería ir ahí y yo creo que no lo ha completado, ¿vale? Incluso si fuéramos aquí tampoco, es decir, lo entre comillas bueno que me parece de esta compañía y de esta formación posiblemente de techo, ¿vale? Es que no está, que la línea clavicular no ha sido perforada y por lo tanto, bueno, esto no está confirmado y por el precio puede ser pasajero. Entonces vamos a ver cómo reacciona también en su gráfico diario. En el gráfico diario vemos que aquí ha habido, después de esta pérdida de la media de 200, una aceleración.
pero como decía antes, no, bueno, esto es que se ha ido. Esto tiene que ir ahí. Seguramente. Vamos a poner la vela normal para que lo veamos con la estructura y este hueco, que es el hueco bajista. Vale, es que con la G15 se va, ¿vale? Pero lo que él compra a 9,62. No, perdón, intenta comprar a 9,62. Se le va el precio hacia arriba y no, y dice si mantiene su orden de compra, la sube de precio. No, a mí hay dos cosas, le comento. No es fácil la pregunta y no es fácil el valor por la estructura de fondo. A mí esta estructura, como digo, no me gusta porque, vale, lo que es verdad es que este mínimo no lo ha llegado a perder, ¿de acuerdo? Este lo ha perdido, pero es de una pérdida, de una media móvil de 200 sesiones en diario que no me gusta mucho, con un pequeño gap, pero gap, y confirmado con aceleración. Entonces, es complicado. Si, como le pongo casi, si en caso de mantenerla, yo no la subiría, sinceramente, no la subiría, no iría detrás del valor ahora mismo. No iría detrás del valor porque creo que hay debilidad en la compañía, creo que en el precio hay debilidad, entonces no iría ni mucho menos a detrás del valor. Si la quisiera mantener, 9,62, con uno, incluso con un stock, como veis, ceñidito por el miedo a que esto se cumpla, y que se cumple, y entonces vuelvo a tener una aceleración en la caída de 9,48,5 en mi stop loss. Si no, ni entraba y veía cómo se desarrollaba la compañía, porque a mí el hueco bajista me hubiera gustado que en 3-4 sesiones lo hubiera cerrado y no hubiera perdido tan claramente y con hueco la media de 200 sesiones, porque esto puede ser un pullback hacia arriba, hacia el 10-17, que le pongo como primera resistencia, pero además veo que la media móvil de 200 se curva un poco hacia abajo, con lo cual va a ser una resistencia clara. Entonces los márgenes van a ser más pequeños. No importa no haber comprado, yo creo. Pues queda ahí esa recomendación sobre Merlin Properties. Como ha dicho Cotera, no hay que seguir el valor, no hay que ir detrás del valor, quizás hay que esperar un poquito a que estabilice su tendencia. ¿Es así, Ángel? Así es, sí, básicamente, y sobre todo que no nos confirme la bajada. Exacto. Ya te digo que ahora mismo veo más debilidad que fortaleza en el precio. Perfecto. Pues última pregunta de Bolsa Española, última pregunta sobre un valor del IBEX 35. Indra, el usuario dice que tiene acciones de la compañía compradas a un precio medio de 25,43. ¿Quieres saber tu opinión? ¿Qué perspectivas a nivel técnico ves en la compañía? Y te pregunta también si quieres saber a qué precio verías bien una venta. Vale. Bueno, técnicamente y a largo plazo lo que vemos es muy claro, ¿no? Es el mensual, que también rara vez se ve gaps en mensuales, es decir, de un mes a otro. Pero aquí da la casualidad que la noticia sale y sale, bueno, pues ese gasto militar en Europa en general, pues se va a aumentar y a ciertas compañías les es beneficioso. Ya tenemos una compañía que venía claramente alcista y que mensual era muy claramente alcista, y lo que había tenido era un recorte bastante bajo, pero con fondo alcista y con directriz alcista, que siempre, como digo, con las fuertes y todas hay que seguir estas pautas y no hay que perderlas. Entonces, bueno, pues sigue siendo, pasa que ahora se ha acelerado muy, muy fuerte. Bueno, entonces, decirle que fijaros en semanal, aquí he puesto porque este es el precio medio que tiene él, nuestro usuario, sigue en semanal, ahora lleva después de ese precio medio estas 2 últimas semanas claramente alcista. Vámonos al espacio temporal ya del día, nos bajamos al día para ponerle más o menos en relieve, vamos, la foto actual, con su entrada en el precio medio de 25,43. Bueno, yo a esa entrada le pondría un stop de 24,38, porque sería este último hueco y quizás, tampoco la fortaleza ha sido tanto y la aceleración tanto, pero bueno, quizás en el corto plazo, al perder este pequeño hueco alcista que no cerró y que entonces se confirmó como escape, y que entonces en este caso ha mantenido esa fortaleza y de momento sigue con ella en 27,48. El soporte 25,88 mantendría el primero,
Y es que por arriba no hay nada, está en subida libre técnicamente hablando, no tienes a nadie que haya comprado a 28, que esté esperando a vender, y por lo tanto hay que ir viéndolo día a día, pero la estructura es buena y no podemos decir otra cosa que si no perdiera el 24,38 sigue siendo alcista. Pues con Indra terminamos. Ángel Cotera de BBVA Trader, como siempre, todo un placer, Ángel. Muchísimas gracias por esta semana muy exhaustivo análisis y nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros, Raquel, y por supuesto a los usuarios por sus preguntas. Gracias. Ahora les dejamos con el aviso legal y conflicto de intereses.